Buena cabro, bienvenido a Probando. Primero que nada me presento, mi nombre es Dietmar Krause, soy estudiante primer año de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María y vengo con esta iniciativa primero porque quería generar un acercamiento en lo que son las matemáticas y los estudiantes, especialmente los estudiantes de primer año, para que todo lo que es la experiencia de el ingreso a la U y de la U como tal sea lo más grata posible y que no se transforme en un infierno a medida que no podemos integrar correctamente los contenidos o no entendemos completamente lo que se está viendo en las clases. Entonces, como par, eh, planeo ir explicando distintos conceptos que se vean especialmente en el área específica de matemática y hacer que ustedes los puedan entender mejor quizá de lo que captaron en la misma clase. El día de hoy vamos a ver lo que son las proposiciones lógicas, en qué consisten. Bueno, las proposiciones lógicas consisten en aseveraciones o frases con aseveraciones que están sujetas a dos valores estrictos de verdad, que pueden ser verdadero o falso. Por ejemplo, las pelotas son redondas. Las pelotas son redondas es una frase que al mismo tiempo contiene una aseveración. Yo digo que las pelotas tienen forma redonda, son redondas. Ahora, en el momento de yo evaluar esa frase, yo puedo decir si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. ¿Son las pelotas redondas? Sí. De ser verdad, yo voy a asumir que el valor de verdad de mi proposición va a ser verdad. Si las pelotas no fuesen redondas, yo hablaría de una proposición cuyo valor de verdad es falso. Ahora, ¿por qué aprenderlas o por qué las estudiamos? En ingeniería vamos a tener que desarrollar soluciones en donde irán incluidos o integrados distintos elementos. Y estos elementos van a relacionarse entre sí, los cuales pueden ser en planes generales, en sistemas operacionales o en la misma programación, en donde existirán variables que dependerán de las otras y que estarán sujetas a cómo la otra variable se comporte. Por ejemplo, yo podré implementar cierto plan A siempre y cuando el B se haya implementado y el B va a depender de si el plan C y el F se implementaron de tal o cual forma. Para eso yo relaciono las proposiciones. Ahora, ¿de qué manera las relaciono? Las relaciono a través de los conectivos. Los conectivos son formas en que yo voy uniendo, o valga la redundancia, relacionando las distintas proposiciones, que pueden ser dos o más, n proposiciones. Ahora, existen distintos tipos. Primero están los conjuntivos, o sea, los cuales unen una proposición con la otra, que se denota de esta manera y corresponde al conectivo y. También tenemos a los disyuntivos, o los que separan. Por ejemplo, se le diría A o B, que se ve representado por este símbolo. También tenemos un conectivo que es disyuntivo, pero es estrictamente disyuntivo, o sea, condiciona a que una proposición o la otra debe tomar cierto valor. También tenemos los de implicancia, que pueden ser de implicancia simple, en donde A implica B o A entonces B, y también tenemos del tipo de doble implicancia, en donde A sí y solo sí B. Ahora, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Yo voy a evaluar relacionando una proposición con la otra según el valor de verdad que tenga. Construir estas tablas de verdad, que son herramientas muy utilizadas a la hora de ver lo que son las proposiciones lógicas, pero que sirven a mero ejemplo o para entender de qué se trata una proposición lógica, debido a que las proposiciones compuestas que nosotros haremos más adelante con n proposiciones van a impedir que nosotros podamos trabajar con tablas de verdad porque se va a hacer mucho más complejo, mucho más largo y tedioso. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos tablas de verdad? Para poder entender cómo funcionan los distintos tipos de conectivos que relacionan las proposiciones. En primer lugar, vamos a explicar en qué consiste este conectivo y se lee de la siguiente forma. Esta proposición, P y Q, va a ser verdad siempre cuando los dos valores, o sea, el de P y el de Q, sean verdad. Entonces, en el primer caso, vemos que P tiene un valor de verdad que es verdadero y Q también. Por lo tanto, esto va a tomar el valor verdadero también. En todos los demás, vemos que existe uno al menos que no es verdad y en este caso que ninguno lo es. Por lo tanto,
todos estos van a tomar un valor de verdad que es falso. El siguiente conector, que es el disyuntivo, lo que condiciona es que uno de los valores de verdad, sea el de P o el de Q, tiene que ser verdad para que el otro se cumpla. Entonces, en este caso, los dos son verdad, por lo tanto, encontramos que el valor de verdad de la proposición es verdadero. P es verdad, así que con que P sea verdad, basta para que se cumpla esta proposición. Lo mismo para el siguiente. Ahora, acá ninguno de los dos tiene un valor de verdad que sea verdadero, por lo tanto hablamos de que esta proposición para estos dos valores es falso. También encontramos el disyuntivo estricto, o sea, este me dice que solo uno de los valores de verdad tiene que ser verdadero para que se cumpla. Si son los dos, hablamos de una proposición que es falsa. En estos dos casos tenemos estrictamente un valor de verdad que es verdadero, por lo tanto hablamos de una proposición verdadera y otra proposición verdadera. En el último caso, ninguno de los valores de verdad es verdadero, por lo tanto hablamos de una proposición falsa. En la implicancia, solo entenderemos que una implicancia como falsa cuando de una verdad lleguemos a una falsedad. ¿Por qué? Porque de una verdad yo puedo deducir otra verdad. De una falsedad yo puedo obtener una verdad. Y de una falsedad obviamente puedo llegar a otra falsedad. Pero de una verdad nunca voy a llegar a una falsedad. Por otro lado, el doble condicional implica que tanto P como Q deben tener el mismo valor de verdad. O sea, este es verdadero y este es verdadero. Por lo tanto, al tener los dos el mismo valor de verdad, hablaremos de que las dos son verdaderas. En estos dos casos, el valor de verdad de P y de Q difieren. Por lo tanto, hablaremos que la doble implicancia no se cumple y la proposición será falsa. En este caso, tanto P como Q es falso. E independiente que sean falsos, los valores de verdad siguen siendo iguales. Por lo tanto, hablamos de una proposición que es verdadera. Ahora, cuando nosotros formulamos las distintas proposiciones, vamos a encontrar que en estas a veces existirán condiciones en donde independiente de los valores de verdad que se conjuguen entre P, Q o X proposición, todas van a ser verdad. Aquí hablamos de tautologías, o sea, proposiciones donde independiente de los valores de verdad que tomen las proposiciones que la contienen, siempre se va a llegar a una verdad. Cuando yo experimento el caso contrario, en donde solo llego a contradicciones o a falsedades, hablaremos de contradicciones. En el caso de las tablas que se presentan acá, como vemos, las distintas proposiciones obtienen en al menos un caso una que es distinto de la otra. Por ejemplo, acá tenemos verdadero, falso, falso, falso. O sea, tenemos verdadero y falso en la misma tabla. Verdadero y falso en la misma tabla. Y lo mismo en todas las tablas que mencionamos acá. Cuando esto sucede, nosotros hablamos de una contingencia, o sea, una proposición que puede tomar valores verdaderos y valores falsos.